Buenos días y bienvenidos todos y todas a Filosofía Caduca de nuevo. Este programa, este podcast de filosofía que viene a hacer pues un poco más fácil o intentar aportar conocimiento sobre este angustia que son las oposiciones de filosofía, las oposiciones para profesor de secundaria de filosofía. Esta La puede vez, escuchar todo el mundo, ¿eh? No es obligatorio que la escuchen solo opositores. obviamente, toda persona que esté ávida de conocimiento puede pasarse, escuchar y elegir entre tantos temas tan interesantes. Ya hemos hecho toda la historia de la filosofía y ahora empezamos por los temas, por así decirlo, libres, que no son tan libres, puesto que siempre hay una guía, un título y algo interesante que decir. En este caso, el tema uno, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Que nos atiende un poco a las nociones de filosofía y a la experiencia filosófica. ¿Qué es la filosofía? Un poco remite a esa pregunta que tantas veces se ha producido a lo largo bueno, desde que se empezó a llamar filosofía esto que hacemos, bueno, o que hace la tradición, y que se ha repetido de manera constante. Hay, si no me equivoco, tienen libros sobre la identidad de la filosofía, españoles, sabría decir, pues Ortega y Gasset, José Gaos, con la filosofía de la filosofía. Luego Deleuze y Guattari también tienen un qué es la filosofía. Tratados sobre la filosofía y en la que se intenta definir cuál es el papel de la misma, hay varios. Y ahora en filosofías contemporáneas pues también esa pregunta vuelve, no es una pregunta exclusivamente atada a la historia, sino que también se da en lo que se podría decir el discurrir filosófico actual. Es una pregunta vigente, por así decirlo. Y es que quizá no, obviamente, pues como se puede decir siempre, casi siempre en esta disciplina, no se ha encontrado o no se ha dado con una respuesta lo suficientemente satisfactoria, ¿no? Y para hablar de ello, pues tenemos, como siempre, a nuestro compañero Víctor. Buenas, ¿qué tal? Un placer. Y a Iván, que ya lleva colaborando mucho tiempo. Sí, bueno, insistimos. Bueno, insistir es la madre del éxito. Eso es, la constancia, ¿no? Y bueno, pues no sé si nos querías contar algo sobre, no la constancia, sino sobre cómo podemos ordenar este temario, cómo podemos coger este primer tema que podría parecer tan árido, ya que puede, o bueno, tiene a toda la tradición y todas las escuelas como referentes, y hacer algo comprensible, algo que tenga algún tipo de sentido. Sí, a ver, nos tenemos que guiar por el título del tema, ¿no? Lo que nos ofrece el BOE. Este es el tema 1, que se titula de la siguiente manera: la experiencia filosófica y sus formas. Dos puntos. Las concepciones de la filosofía. Que pareciese que diera a entender que precisamente son las concepciones de la filosofía lo que son las experiencias filosóficas, cuando realmente creo que no tiene mucho que ver. Así que por un lado habría que hablar de cuáles son las experiencias humanas y no humanas, si se puede decir así, que caracterizan el pensamiento filosófico, la disciplina de la filosofía, y cuáles son las distintas concepciones que se tiene, de acuerdo a la historia de la filosofía misma. O sea que sí, en resumen es un poco responder a la pregunta ¿qué es filosofía?, que has planteado tú al principio, y responderla desde un punto de vista más sensible, ¿no? Más experiencial, más perceptible, y luego desde un punto de vista más abstracto, más teórico, digamos, historiográfico casi, ¿no? Entonces, para poder responder a la pregunta ¿qué es filosofía?, pues deberíamos atender a las experiencias humanas que están de fondo en la cuestión filosófica y que permiten reconstruir pues, el sentido apropiado para el ejercicio de la filosofía. Entonces yo propongo una serie de experiencias que podemos abordar de acuerdo al panorama filosófico que le da cierto contexto.
como son la admiración o la contemplación en los filósofos griegos, en concreto de Platón y Aristóteles, la idea de la trascendencia, la idea del problema de Dios en filosofía a través de la escolástica. En tercer lugar, la idea de la experiencia, entendida como lo empírico o la percepción de acuerdo con las bases del pensamiento moderno, a través de Hume, a través de Locke, a través de pensadores como Kant, ¿no? Que un poco aúna todo este tipo de pensamientos. Y en cuarto lugar, hablar de la comunicación o el problema del lenguaje, la experiencia del lenguaje y el diálogo dentro de la filosofía. Y por último, pues hablaremos un poquito de cosas más existencialistas, más profundas y más ontológicas y más raras, como nos gustan a nosotros los heideggerianos, ¿no? Y luego ya si acaso introduciremos las concepciones de la filosofía, ¿no? Que a lo mejor se nos queda muy largo y no vale la pena, que yo creo que lo importante está aquí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que dejamos de lado otro tipo de experiencias filosóficas, como podría ser la política, la convivencia con los demás, la ética de los valores, de la que hablamos en el anterior programa, la estética, por ejemplo, que también son experiencias que tienen algo que ver con la filosofía. Sin embargo, preferimos las anteriores porque refieren a un panorama más general, ¿no? Del saber filosófico. Entonces, vamos a empezar a hablar de la admiración y para eso pues vamos a introducir un par de textos. El primero es de Platón, del Teteto. Está en 155D y dice así, dice Teteto: por los dioses, Sócrates, mi admiración es desmesurada cuando me pongo a considerar en qué consiste realmente todo esto. Algunas veces, al pensar en ello, llego verdaderamente a sentir vértigo. O sea, como que Teteto le está diciendo a Sócrates que está flipando, vamos, con lo que le está contando, que ve cosas muy raras. Y entonces Sócrates le contesta: querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural. Pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro efectivamente es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era la hija de Taumante, que parece que no trazó erróneamente su genealogía. Pero ¿entiendes ya por qué se siguen estas consecuencias de acuerdo con la doctrina que atribuimos a Pitágoras o no? Entonces, aquí Sócrates nos está queriendo decir precisamente eso, ¿no? Que la admiración es la característica del filósofo. O sea, que el filósofo se admira de las cosas, ¿no? Que le sorprenden, que le generan cierta sorpresa. Y luego tengo un texto de Aristóteles, de la metafísica, en 480D, que dice lo siguiente. Dice Aristóteles, esto lo leo sin tono, sin entonación, porque es ensayo, no es diálogo, ¿no? Dice que no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, como por ejemplo ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros y ante el origen del todo. Bien, pues aquí Aristóteles nos viene a decir básicamente lo mismo, que el origen de la filosofía es la experiencia de la admiración o de la sorpresa o de la Y eso, aceptación. perdona, Iván. Y eso de que, porque claro, siempre se dice de Aristóteles, ¿no? Que la filosofía, pues es precisamente aquello que no tiene fin y por no tener otros fines, no es un medio, sino que es un fin en sí misma, tal, que no es una ciencia productiva, que no produce nada, sino que se hace por sí misma, ¿no? Que se hace para sí misma. Pero no podríamos decir que eso no es del todo verdad porque por lo menos sí que hay una cosa que produce, aunque a lo mejor ese no sea el objetivo con el que se filosofa, aunque yo creo que sí. ¿No crees que lo que produce es tranquilidad? Si vamos con en el pragmatismo con Peirce, ¿no? Podríamos decir que uno cuando piensa es cuando tiene una duda, cuando tiene la angustia, ¿no? O con Heidegger, pues cuando piensas en el martillo, pues cuando se ha roto, ¿no? Y es ahí cuando te saca. Pues yo creo que la filosofía aparece cuando te sacan o cuando tu mundo deja de funcionar y filosofas para volver a poder estar en ese mundo, ¿no? Porque la duda te genera angustia. La duda no es una cosa buena, es una cosa de la que huyes, ¿no?
Entonces, la filosofía sí que produce algo, produce tranquilidad de ánimo, o por lo menos, digamos, produce conciliación con el mundo, ¿no? Podríamos decir, aunque claro, no sé hasta qué punto la tranquilidad, la conciliación y todas esas cosas se pueden llamar un producto, pero yo diría que sí, que se pueden llamar un producto. ¿Qué piensas? Eh, Un poco, ¿no? que sí, pero no, porque la filosofía no te va a dar las últimas respuestas de todo, sino que te va a dejar con ganas de más, entre comillas. Claro, pero eso no quita que tú luego haces la intención con la que tú te acercas a la filosofía es la de encontrar esa producción, aunque a lo mejor la de encontrar esa tranquilidad. Sí, ostras, no se me ha ocurrido, pero es muy buena idea el plantearnos por qué nosotros entramos a la carrera. ¿Sabes? Anda, hostia, muy buena idea, sí. Claro, ¿cuál es la experiencia que nos llevó a nosotros a iniciarnos en filosofía, ¿sabes? Sí. Yo tengo, yo tengo no voy a contar mi caso, o sí, no lo sé, ya lo Bueno, veremos. cuéntalo. Pero tengo un caso de una mujer de mediana edad que empezó con nosotros en primero y que yo, pues bueno, charlaba con ella por los pasillos y demás. Entonces Sí, me acuerdo. me contó que ella empezó la carrera de filosofía porque en una cena familiar su suegro dijo, pues lo típico, en las cenas familiares siempre hay cuñadismo, ¿no? Entonces su suegro le soltó una frase cuñada que era la siguiente: es que tú no sabes lo que es trabajar, ¿no? Soltó eso el suegro a la mujer, y entonces la mujer dijo, hostia, pues no, me voy a meter en filosofía para saber lo que es trabajar, porque seguro que los filósofos que saben de ideas y saben de conceptos me lo aclaran. Y esa era su justificación de por qué había empezado a estudiar filosofía y se había interesado por esa especie de pique, de lanzamiento, de bulla que le había lanzado el suegro, ¿no? Los Una cosa cuñados curiosa. atrayendo a la filosofía. No es la primera vez que Los sucede cuñados, esto. claro, los trolls y los cuñados son un buen motivo, ¿no? Experiencial para iniciarse en filosofía, para acabar con ellos, para intentar combatirlos, para intentar no dejarse llevar por ellos, ni caer en sus provocaciones, etcétera. Sí, yo creo que es útil en ese sentido. Podría ser bastante legítimo meterse en filosofía para tener a raya los trolls y tener a raya pues, sus comentarios, en definitiva. Tú, por ejemplo, Víctor, ¿por qué te metiste en filo? ¿Tienes alguna razón así más o menos que hayas pensado? ¿O fue sin más? ¿Porque viste Merlí? ¿O ¿Te imaginas? Lo que nos No, ha contado, ¿no? no me extraña? además, Merlí no existía todavía cuando yo empecé en la... ¿O sí que existía? ¿Cuándo empezamos la carrera? No existía. No existía. Pero bueno, ya me entiendes. Sí, no, que yo os lo cuento alguna vez, ¿no? Yo entré en la carrera porque... Y no sé, a mí como que me generaba... Cuando leí por primera vez cosas de filosofía, ¿no? Por ejemplo, los apuntes que se dan en segundo de bachillerato sobre los autores. Cuando vas aprendiendo los autores, pues el primero, ¿no? Que es Platón. Yo pensé, jolín, por fin alguien se plantea las cosas importantes, ¿no? Y me acuerdo que me vino ese pensamiento, porque siempre te habían hablado, pues, yo qué sé, en matemáticas, pues de las matemáticas, en física, de la física, en literatura, pues la literatura, pero nadie te hablaba de por qué hacemos literatura, o nadie te hablaba de por qué es posible la matemática, o esta clase de cosas. De eso no se hablaba y a mí eso me preocupaba, o por lo menos, sí, siempre me lo preguntaba. Y aunque a lo mejor no de forma consciente, ¿no? Pero yo tenía esa especie como de resquemor allí. Y cuando vi que había gente que sí que se dedicaba a cuestionarse esa clase de cosas, pues a mí me produjo una paz mental impresionante. De hecho, en cuanto descubrí la filosofía, dejé o sea, no me planteé en ningún momento la posibilidad de estudiar ninguna otra cosa. La verdad. Así que yo estoy completamente con lo que decía antes de que produce conciliación con el mundo, esta clase de cosas. Que no es que yo esté desconciliado con el mundo, ¿no? Pero que te da verdaderas respuestas a lo que te puedas preguntar. ¿Y tú, Jorge? Yo principalmente estaría bastante parecido a lo que dices tú, pero igual a mí no me causaba tanto... no tenía tanta necesidad de respuestas a esos problemas. Me refiero, me parecían interesantes y me los planteaba y por eso entré a filosofía, porque consideraba que
como un saber que cuestiona de alguna manera pues las bases de otros saberes me parecía siempre interesante, como dices tú, ¿no? Pues ¿por qué estudiamos o por qué tiene sentido las matemáticas? ¿Por qué tiene sentido otras disciplinas? La literatura, por ejemplo. Esas preguntas me las hacía, pero no me causaba tampoco, igual como has dado a entender tú, un desconcierto, ni me impedía admirar por ejemplo, la literatura de manera genuina, o no, era más simplemente porque me parecía más interesante que esas disciplinas. Claro, sí, es verdad. Eso para mí. ¿Y tú, Iván? Bueno, yo, como sabéis, no cursé en primer lugar filosofía, sino que hice química. Y me metí en filosofía porque dejé la química, la aborrecí. Y tenía muchos problemas teóricos con el marxismo. Al principio, yo militaba en organizaciones de izquierdas o de ultraizquierda, que se conoce como ultraizquierda. Y yo notaba que tenía muchos problemas teóricos con los fundamentos de la propia teoría. Y por mucho que yo buscaba personas que me intentaran solucionar y me intentaran explicar este tipo de cuestiones, nunca me daba por satisfecho con sus explicaciones. No notaba que faltaba algo de fundamento, de fondo. Entonces digo, pues si no me lo explican en filosofía es que no hay, ¿no? Y entonces me metí en filosofía y dejé de ser marxista y ya me pasé por otras ramas y bueno, dio más vueltas a la vida, ¿no? Y eso en definitiva fue ese el motivo. Aunque luego me quedé por otras razones, obviamente. Me quedé por otras razones. Pero bueno. ¿Nos podrías dar, Iván, un ejemplo de fallo, de cosa que tuvieses que no terminaba de encajar en la doctrina partidaria que se os daba? ¿Nos podrías decir alguna concreta o que recuerdes? Yo creo que a su modo era el problema de la dualidad mente-cuerpo, pero trasladado al marxismo, que viene a ser la dualidad infraestructura-superestructura, ¿no? O sea, la ideología y luego las condiciones materiales y cómo esa correlación o esas implicaciones entre dos dimensiones de lo real que supuestamente están completamente disociadas o separadas, pero que de algún modo se entrelazan. Y claro que el modo que tienen habitual de entrelazar ambas dimensiones es a través de la dialéctica, y la dialéctica es un concepto muy oscuro que al final lo que hace es emburrullar más el asunto que aclararlo. Por ejemplo, era uno de los problemas que yo tenía, o cuestiones de origen más bien ideológico, en función, o sea, mi problema era con la ideología, fundamentalmente. Y eso, y luego con los conceptos que no estaban bien del todo desarrollados y demás, aunque yo había leído de Marx lo justo, ¿no? Y algo de Lenin, o sea que mi deriva era mucho más de filosofía política, aunque ya empezaba a ver que existían problemas ontológicos dentro del marxismo, como mucha gente después ha trabajado, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, después de hacer este especie de vericueto vivencial sobre nuestros motivos experienciales de por qué... Bueno, todos ellos tienen una cosa en común que me da la razón a mí. Todos ellos hablan de que buscábamos una respuesta a algo y de que la filosofía produce tranquilidad. Bueno, menos el de Jorge, que a lo mejor es el más no sé cómo decirlo. Bueno, me entendéis, ¿no? Sí, a ver, yo lo que te quería comentar, pues te he dicho que sí y no. Ya. La filosofía a menudo tú vas a la filosofía con determinadas preguntas y la filosofía no te ofrece las respuestas, sino que lo que te hace es reconjeturizar o repensar o reelaborar esas preguntas de las cuales partías, porque quizá los conceptos, las categorías que estabas manejando en las preguntas eran precisamente las problemáticas y eran oscuras y confusas y había que cambiarlas por otras o había que enfocar de algún otro modo ese objeto, ese problema, si era genuino, si existía realmente. A lo mejor no, a lo mejor era un fantasma ideológico o era un fantasma metafísico, lo que fuera. Entonces eso, la filosofía te ayuda a orientarte, a darte un mapa general de los conceptos, de las ideas y yo creo que no te ofrece respuestas, te ofrece un mapa. Luego ya que encuentres el tesoro, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos te ofrece un mapa del terreno y te permite moverte y te permite avanzar y ir de aquí para allá, etcétera. A nivel conceptual, podríamos decir, ¿no? Claro, por eso es por lo que yo también, en plan, considero que la filosofía no da respuestas. Entonces, si
aunque vayas buscándolas, no te las va a dar. Por eso es por lo que no me acaba de convencer lo que dice Víctor. Aunque sí que puedes ir primeramente buscándolas. Y eso sí que puede ser tiene cierto interés filosófico. Que por cierto, repitiendo o volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, el asombro, está la famosa, bueno, la famosa anécdota de Tales, ¿no? De que al final, el principio es mirando las estrellas y quedándote admirado por ellas. O admirando los astros, ¿no? Esta admiración propia de los griegos y de la filosofía. Sí, y precisamente la idea de que no se puede satisfacer esa admiración, aunque ese deseo de saber es inagotable. Por tanto, no hay una especie de paz o de tranquilidad. Es a lo que yo decía que no. O sea, que no, la filosofía no te da paz porque lo que te da es más ganas de seguir buscando en la medida en la que no te ofrece respuestas, sino más preguntas o otro tipo de preguntas, porque toda luz emite una sombra proporcional a la misma intensidad de la luz. Es decir, que si una respuesta ilumina mucho, digamos, de tu campo, de lo que querías saber, la sombra que proyecta detrás es mucho más grande. Por eso hay que tener cuidado con las grandes respuestas, porque generan grandes luego consecuencias o grandes preguntas posteriores a esa, ¿no? Qué bonita analogía. Sí, es muy interesante. Por Entonces, eso hay que hacer uno. O sea, al final cada uno tiene su propia filosofía, ¿no? Y por eso yo creo que hay que ir también al filósofo también, como dice Unamuno, ¿no? Al filósofo de carne y hueso, porque no entiendes bien qué le pasa a Descartes si no entiendes que le genera una verdadera preocupación a la persona Descartes no encontrar un, un suelo estable para el saber, ¿no? Y él sí que pretende encontrar una verdad, o sea, si te lees el libro, casi todos, no solamente Descartes, casi todos los sistemas filosóficos terminan bien cerraditos. Ese es el objetivo, ¿no? Uno tiene la sensación cuando termina de haber estudiado a un autor que todo queda así bien, perdón, que todo queda bien así cerradito, ¿no? Como un edificio con piezas que queda clavado, ¿no? Descartes, pues al final, pues sí, vuelvo al principio, puedo confiar en los sentidos, por fin puedo confiar en mis sentidos y por fin puedo estar seguro de que estas manos que veo son mías. ¿Por qué? Pues después de haber dado toda la vuelta, de haber hablado con Dios y que me haya dicho que soy benevolente y que puedo creer en las cosas, etcétera, ¿no? Y eso lo hace para él porque tiene una preocupación. Entonces, bueno, que al final la filosofía es una cosa que se hace por uno mismo. Uf, me ha quedado sí, sí. demasiado. Pero bueno. Creo que hay filosofías y filosofías, ¿no? Pero bueno, creo que esto están todas. Bueno, por cerrar la cuestión de los griegos, Sí. diríamos que la admiración, en cuanto a deseo de saber o deseo de observar lo grande o lo grandilocuente o lo genial, solo se colma, solo se para cuando el intelecto conoce el fundamento del ser o de lo que es. Es decir, cuando el filósofo estudia el problema verdaderamente universal y necesario, que para Aristóteles no era otra cosa que la usía o sustancia o entidad, según la traducción que se mire, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como ya dijimos en otros podcasts, que el filósofo, esta admiración del filósofo se orienta más bien hacia el ser, sea lo que sea el ser. Pero más o menos los griegos eso nos decían o nos dejaron caer. Bueno, en segundo lugar, por pasar ya ahí un poco avanzando, vamos a hablar de la idea de la experiencia, de la trascendencia y del problema de Dios en filosofía. Bueno, como bien saben nuestros oyentes, las religiones monoteístas, fundamentalmente la tradición judeocristiana, aunque también el Islam, establecieron un modo de entender al hombre y al mundo a través de la idea de Dios, siendo el hombre y el mundo fruto de su creación. Entonces, la filosofía, en la medida de que es una disciplina que se encarga de contemplar o de investigar aquellas grandes ideas, pues durante toda la Edad Media prácticamente se encargó de ser una ancilla teologiae, ¿no? Una servidora de la teología. Antes de nada, quiero recomendar un artículo muy bueno de Javier Pérez Jara, que es un investigador relacionado con la Fundación Gustavo Bueno, un artículo que se llama Materia y Racionalidad, sobre la inexistencia de la idea de Dios, donde recorre todas las definiciones de Dios que existen
que si es omnipresente, que si es omnipotente, que si es omnisciente, que si es arquitecto, que si es relojero, que si es creador, que si tal, ¿no? Y va trabajando todas estas definiciones y va demostrando cómo son contradicciones lógicas, ¿no? En la medida en la que un ser, un ente no puede acaparar ese tipo de capacidades o propiedades. Entonces está muy bien porque es muy sintético y va recorriendo uno a uno todos estos apartados o características de la idea de Dios y las va desmontando, ¿no? De acuerdo, si a alguien le interesa el ateísmo filosóficamente pensado o racionalmente estructurado. Eso lo dejo ahí para los ateos. Para los que sean creyentes, por supuesto que no lo miren, no vaya a ser que se quiebren los fundamentos de su fe. Y nadie me gustaría más. Nadie me gustaría menos que eso. Entonces, el filósofo y el teólogo iban de la mano y buscaban la misma verdad, porque Dios es el ser, ¿no? Este ser del que nos hablaban los griegos pasa a ser Dios. Se identifica el ser con un superente o un supersujeto, que es Dios, y la filosofía va a quedar obnubilada por este tipo de pensamiento. Podemos citar, si queréis, a San Agustín, en la Suma Teológica, que dice: la fe comporta seguridad en el entendimiento, en aquello que cree. Y como la fe, pues de alguna manera tiene que estar salvaguardada por la razón. Y no la razón por la fe, por supuesto, sino que es la razón la que se tiene que poner al servicio de la fe. Entonces, si queréis comentar alguna cuestión acerca de la teología, supongo que también habrá gente que se meta en filosofía con razones teológicas. Recuerdo la entrevista que le hace un periodista a Jorge Eduardo Rivera, el traductor de Heidegger, que cuenta una anécdota muy curiosa, que es Jorge Eduardo Rivera le preguntó a Heidegger, dice, ¿qué sentido tiene para un cristiano estudiar filosofía? Entonces se ve que Heidegger le contestó, bueno, porque la filosofía es un saber que te ayuda con las palabras. Entonces tú cuando tengas el oído acostumbrado, gracias a las palabras de la filosofía, serás capaz de escuchar la palabra de Dios. No, ojito, ojito. Está en YouTube, lo podéis encontrar. Sí, una grandísima entrevista. Y ese detalle, para los que les gusta la teología, bueno, pues que sepáis que si queréis escuchar la palabra, tenéis que escuchar a los filósofos, que alguien os van a acostumbrar, más o menos, para que entendáis bien a Dios. Además, esa anécdota tiene girito porque es una pregunta que primero hace Jorge Eduardo Rivera a un discípulo, al que da la lectura que da Heidegger, ¿no? Heidegger es el profesor superior y hay un profesor que da la clase, y entonces, que si no me equivoco, no me acuerdo qué es el nombre, pero en la entrevista dice el nombre y es un heideggeriano reconocido. Y le pregunta a Jorge Eduardo Rivera y este heideggeriano reconocido le dice: esta pregunta es una pregunta para el maestro. Y entonces ya concierta una cita para que Jorge Eduardo Rivera pueda ir a hacérsela en persona. Sí, bueno, y por mi parte hasta aquí. Ya no tengo nada más que decir de las relaciones de la filosofía con la experiencia de Dios, que vaya usted a saber lo que es eso. Si ya no sabía lo que era la experiencia de la admiración y la contemplación del ser, ya la contemplación de Dios de Santa Teresa de Jesús y los místicos, ya no me quiero ni meter. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. Como experiencia fundamental. Bueno, sigamos. Podríamos hablar ya de la transformación que surge en filosofía en la Edad Moderna, donde tras la revolución científica de la física moderna con Galileo y Newton, la filosofía empieza a agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Y es que si la teología ya no daba sus frutos, que no estaba dando ningún tipo de frutos a lo largo de 1000 años, dice, vamos a tirar por aquí que estos parece que van a triunfar. Y le fue bien. A la filosofía, uniéndose con la ciencia moderna, le fue bastante bien. Siguió siendo una sirvienta, esta vez de la filosofía moderna, pero al menos siempre ha estado del lado de la ciencia, ¿no? De la ciencia del moderna. pensamiento ideológico hegemónico, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, bueno, pues la cuestión de la matematización del mundo, la cuestión de la cuantificación del mundo y no de la cualificación, el abandono del paradigma aristotélico para abrazar un paradigma más matemático.
más calculador, pues, y sobre todo vinculado a la experiencia, es lo que permitió, a través de Descartes, por supuesto, no hay que olvidarlo, aunque él dudaba mucho de los sentidos y era muy poco amigo de fiarse de las experiencias sensibles, sino que él pretendía buscar la verdad en, en el ego psicológico, entre comillas, ¿no? El ego del pensamiento, o el pensamiento del ego, ya eso cada uno. Entonces, como digo, a través del empirismo inglés, como su máxima expresión, la experiencia de la percepción va a tomar un papel principal en la idea de filosofía de aquella época y en la experiencia fundamental filosófica de la modernidad, ¿no? Olvidando, por supuesto, pues categorías como la de sustancia, la de Dios, las ideas innatas, y centrándose en cuáles son las posibilidades o cuáles son las limitaciones del conocimiento, que no en balde ya es algo que decía el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, es decir, conoce tus propios límites. Pero bueno, la filosofía de Hume y el escepticismo empírico, el empirismo, es el que va a cuestionar el proceder y los fundamentos de la ciencia moderna. Y entonces, pues Hume es el encargado de cargarse la idea de causa o de introducir el procedimiento inductivo como supuestos de los cuales procede la ciencia y la experiencia, ¿no? Así que la ciencia, entre comillas, también quedaría un poco cuestionada por la filosofía a través de Hume, ¿no? Que es el gran escéptico y para mí el gran pensador moderno. Entonces, como digo, la filosofía en la modernidad pasará a ser, pues, la concepción de los límites del conocimiento, la actividad del sujeto que conoce el mundo, que consiste en ir acumulando verdades a través de una inducción, y la posibilidad de concebir la filosofía como aquella que investiga los fundamentos de la ciencia. Y, como digo, asentarse en la experiencia sensible como el motor del conocimiento y de la verdad filosófica, en última instancia. Bueno, hasta aquí tenéis algo más que añadir, que comentar acerca del valor del empirismo, etcétera. Si no, proseguimos. Bueno, pues sigo. Llegados ya al siglo XX, XIX-XX, podemos decir, es cuando se empieza a ver el papel del lenguaje en filosofía y el papel de la comunicación humana y de los lenguajes naturales dentro de lo que es la filosofía. Se puede hablar de muchos autores, se puede nombrar a los analíticos, ¿no? A lo que ha llamado la filosofía analítica, pues desde Frege hasta Russell, Wittgenstein, el Círculo de Viena, etcétera, que son pensadores que se han preocupado por dar un fundamento al lenguaje, intentar quitar las obviedades del lenguaje natural, fundamentar la matemática a través de una lógica formal, etcétera. Pero lo que verdaderamente nos interesaría serían los pensadores como John Austin, Searle, Grice también, que son pensadores que han trabajado el lenguaje desde un punto de vista más pragmático, se han alejado de estas posiciones tan teoréticas y nos han dado la oportunidad de intentar buscar en la experiencia lingüística y en la capacidad de usar y manejar y comprender el lenguaje la verdadera experiencia filosófica, ¿no? No hay que olvidar que las primeras obras de filosofía, al margen de los fragmentos de los presocráticos, son los diálogos platónicos, y que los diálogos son precisamente, pues, una comunicación, un comparto de ideas entre varios personajes, y cómo allí se va fraguando la filosofía, ¿no? Sí, yo creo que la aparición del lenguaje juega un papel fundamental en la posición del yo y el mundo, que ya no es Dios, el yo y el mundo, sino que pasa a ser, pues, el ego, el mundo y el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje como esa gran herramienta que permite aunar
y compaginar o entrelazar tanto al sujeto individual como al mundo externo, entre comillas, y cómo allí es donde se juega verdaderamente la cuestión y el problema de la filosofía, ¿no? Son muchos autores los que posteriormente van a trabajar el lenguaje, como son Habermas, qué sé yo, incluso Gadamer, con la hermenéutica y tal. Y entonces, en último lugar, si no queréis comentar nada acerca de la cuestión del lenguaje o de la importancia del lenguaje en filosofía, yo una de las cosas que os quería preguntar, por ejemplo, a este respecto, porque a mí el lenguaje me da muchos problemas, es si vosotros creéis que los conceptos o las categorías se reducen a la palabra. Es decir, si el concepto tiene algo más que simple lenguaje. O sea, si el concepto comprende algo más que el lenguaje, vamos a decirlo. O no. ¿A qué te estás refiriendo con lenguaje ahí? Exactamente, me refiero. ¿A lenguaje a flatus vocis? Entiendo que no. No. A la palabra. Vale. Claro, vamos a ver. O sea, ¿Al significado? ¿O no quieres entrar en esa...? Hay que entrar un poquito, aunque sea asomarnos, ¿no? Para que los espectadores vean un poco el problema de esto. Al que nos enfrentamos. Es decir, al significado como... claro, ¿qué es el significado? El significado es... claramente no puede ser algo individual, no puede ser algo propio de cada persona, es decir, un significante enunciado no puede crear completamente distintas al menos significados en las mentes. Y aquí ya estamos metiendo mucho vocabulario que está cargadísimo. Es que este es el problema de esto. Pero habría que preguntarse también, ¿el significado es lenguaje? Para mí lenguaje es la palabra, el significado es ya otra cosa. No, a ver. Que eso... El significado es, por ejemplo, el significado es la historia de significados o de menciones que se le ha dado a esa palabra. Es decir, por ejemplo, el significado de la palabra... vamos a ver... Venga, dime. Una fácil. Una que no haya sido muchos. Y que no sea... Es que claro, es que aquí ya entramos en... Por ejemplo, de la palabra valor... ¿Es la suma de todas sus utilizaciones? No, claro. Vale. Para mí esos análisis para mí es una perspectiva un poco... Claro. Por ahí no se llega a ninguna parte. Claro. Entonces, son solo... Entonces, pero está claro que son solo palabra, ¿no? Yo creo que ahí sí que... A Iván sí que le podemos... Yo al menos sí que lo veo claro. Son solo palabra en el sentido de que el lenguaje es muy amplio, pero no es... porque ¿qué sería sino una idea? Claro. Pero que es que una idea es otra vez otro mare magnum de significado, otro mare magnum de terminologías para defender que es una idea. Yo creo que primero, bueno, a ver, claro, que tampoco vamos a hacer aquí una teoría del conocimiento, ¿no? Pero yo creo que ya está aceptado que primero es tu intención y luego la palabra. Y que esa intención o en esa intención está el significado. Y eso no es lenguaje. Eso es tú, el mundo y otra serie de cosas, pero no es lenguaje. Eres todo tú. Vamos a ver. Yo creo que hay significados que son comprensibles por los hablantes que no son palabras. Y por lo tanto ya no son lenguajes. No, a ver si me explico. Sí que es lenguaje en la medida en la que se enmarca en el lenguaje, pero si yo me quejo y digo, ¡ah! Algo me ha pasado. Y el que me está escuchando sabe que me ha pasado algo, pero eso no es un concepto. Ni lenguaje tampoco. Decir, no es lenguaje. Sí. Es un grito. A ver, es que aquí depende de quién tengamos con lenguaje. Si lenguaje es lo que analiza la RAE, no. Pero si lenguaje estamos hablando de del habla... Espera que, bueno, claro. Pues... Pero es que tampoco es el habla. A ver, yo pongo este ejemplo porque, por ejemplo, el Wittgenstein se dice que
empezó su segunda andada en filosofía por una anécdota que le pasó con un italiano en un tren. Que se ve que el italiano le hizo un gesto, le hizo la peineta. Le dijo, ¿cuál es el significado de esto, Wittgenstein, no? ¿Esto tiene algún significado? Claro, no puedes formalizar lógicamente una peineta. Pero sí que tiene un significado, es que te vaya a tomar por culo, ¿no? Y lo entiende todo el mundo perfectamente. Y ese concepto tiene su significado en el terreno pragmático, ¿no? Y ahí es donde se juega la cuestión. A ver, que se acopla un poquito, no sé de quién será. Yo no digo nada. No, es que no sé si Creo que era yo, arreglado. Vale. Ahora sé si lo acoplando, pero... Que eso, bueno, sin más. Que me parece una... Es Víctor, es Víctor. Sí, es Víctor, que se acopla. Sí, muteate. Cuando... Que eso, simplemente, que el segundo Wittgenstein pues hizo su giro desde el logicismo hacia el pragmatismo a través de cosas como esta, ¿no? Cosas de significados que no tienen un concepto, que no tienen una palabra, pero que sin embargo tienen cierta carga significativa. Y como ahí pues generó un problema que dio lugar a las investigaciones lógicas y que... No, investigaciones filosóficas, perdón. Pero entendiendo eso, y eso sí que puede cambiar un poco la definición, eso de hecho cambia, obviamente, la definición del lenguaje, no creo que elimina la base del intercambio comunicativo. Es decir, que el lenguaje sigue siendo, sigue cabiendo, se puede hacer una definición de lenguaje en la que quepa, desde luego, esa clase de significados. Significados que no se dan a través de un significante escrito. Que puede haber significantes, pues no sé si físicos, corporales en este sentido, o puede haber significados. ¿Todo acto de comunicación es ya lenguaje? Depende de qué definición, claro, yo qué sé. Ya, vale. Sí, yo diría, yo partiría de que sí, ¿no? Porque hasta cierto punto siempre hay un interés comunicativo, ¿no? Ese sería un poco el punto del lenguaje, que hubiese un interés comunicativo. Pero claro, yo en lo que... Entonces todos y cada uno de los animales tienen lenguaje, que viven en manadas. Si el objetivo es simplemente comunicarse, yo entiendo por lenguaje ya cuando hay una estructura gramatical y palabras mínimo. Aquí, cuidado. Bueno, cuidado. ¿Qué? ¿Hablan los animales? ¿Ha escuchado a su perro quejarse por las noches? ¿Ha escuchado a su periquito diciéndole cositas? Aquí, cuidado. Aquí hubo, recuerdo, una charla, una conferencia que dio un filólogo en nuestra universidad, ¿no? Sobre este tema. Y era bastante peculiar. La definición es que no hay lenguaje. En los estudios más modernos, los animales no tienen lenguaje, ni nunca lo tendrán. Y es un tema de complejidad, efectivamente, de que la complejidad necesaria, pero no es un tema de sus mentes, es un tema de que se han analizado etológicamente los discursos o los lenguajes, porque las protolenguas ejecutadas por los animales y no tenían el grado de complejidad que ellos consideraban necesario para hablar de lenguaje, es decir, propio del lenguaje humano. Ni de ningún lenguaje humano existente, es decir, también lo comparaban con lenguajes antiguos, con lenguajes, etcétera, y no llegaban a la utilización, por ejemplo, del futuro. Había como una serie de conceptos que se salían, que eso era lo que utilizaban para definir lenguaje, pues es su criterio, yo ahí tampoco voy a entrar, pero es un tema interesante este. Y simplemente, pues si tú quieres quitarle derechos a los animales, en este sentido tampoco tienes por qué argumentar eso. Puedes simplemente decir que aunque... No es lo que yo quiero, ¿eh? Ya. No, efectivamente, pero que simplemente se puede decir que la utilización del lenguaje no implica nada. Me refiero en este sentido... Bueno, la apuesta de y nunca lo tendrán... Vamos, tendría que leer... A ver, no, nunca lo tendrán. No, sí, no. Eso ya no. Eso ya no. Vamos, no sé. No. Bueno, en fin, sí, depende de qué entendamos por... Es el problema de estas cosas que no se puede llegar nunca. ¿Qué es lenguaje?
Ojalá hubiese alguna certeza, ¿no? Algo que se nos presentase en la mente claro y distinto para poder decir lenguajes esto y ninguna otra cosa, como pasa con las piedras. Pues no. Pero bueno, Es una movida, la verdad. hay que pensar. Da que pensar, tal cual, o sea, es un meme. Pero bueno, nuestros espectadores, como son más listos que nosotros, que nos dejen en los comentarios sus opiniones y cómo creen que el ser humano empezó a hablar y quién fue el primer Homo sapiens que le empezó a decir yo, que fue por ahí, rollo ruso. Bueno, que nos lo comenten. El último motivo o experiencia del que quería hablar es de la angustia en Heidegger, pero no vamos a hablar de la angustia en Heidegger, o más bien vamos a hablar de ello al final, porque de lo que vamos a hablar es de las investigaciones que hizo Heidegger en el principio de su carrera acerca de la idea de vida filosófica. ¿No? ¿En qué consiste eso de vida filosófica? Vamos a recomendar un par de cosillas. Vamos a recomendar la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, que es un semestre que dio Heidegger en 1919. Concretamente son muy buenos el parágrafo 13 y el 14. Y luego ¿Cómo es la idea de la filosofía ahí? Y el problema de la concepción del mundo. Está traducido al español por Adrián Escudero, si mal no recuerdo. Y ahí podrán leer ustedes el famoso episodio de la cátedra con el negro de la selva, ese ejemplo que pone Heidegger. Magnífico. Bastante jocoso. Magistral ese ejemplo. Bastante jocoso. Es que es muy bueno, eso es muy bueno. La verdad que sí, es la hostia, yo lo recomiendo. Y luego una conferencia que tiene Francisco de Lara está en YouTube. Si ustedes ponen Martin Heidegger en su década fenomenológica, en el canal de Andrés Venegas, tienen ustedes una conferencia de hora y 10 minutos, absolutamente genial, de un experto en Heidegger, del primer Heidegger. Ya sabemos que el segundo Heidegger es un poco más místico, poético, religioso, raro, pero el primero es mucho más asequible. Y el amigo Paco de Lara es un especialista y lo explica a las mil maravillas. Bueno, entonces, a lo que vamos, a la enjundia, ¿no? Heidegger se está preguntando de dónde surge el filosofar, ¿no? Y entonces lo que hace es investigar cuál es el motivo que permite la aparición de la vida filosófica dentro de la vida cotidiana, porque claro, uno siempre está viviendo en la rutina, en su día a día, en sus quehaceres habituales, y cómo es posible que el ser humano, que tiene una vida muy rutinaria y muy de costumbres, le dé un día por hacer ¡ping! Se le enciende la bombilla y dice, ahora voy a pensar el ser, ¿no? ¿Cómo es posible que aparezca la idea de pensar el ser en una vida tan rutinaria como, qué sé yo, ir a la frutería a comprar la comida, que si limpiarme los zapatos, ¿sabes? Las cosillas que hacemos en nuestro día a día, ahí no surge la filosofía en ningún momento. Entonces, como digo, Heidegger define la vida filosófica como vida en sí y para sí o vida autotransparente. Estos son los dos conceptos que utiliza Heidegger para hablar de vida filosófica. Y entonces, lo que Heidegger, el objeto o el objetivo que está buscando en sus primeras investigaciones es precisamente la vida filosófica como posibilidad de vivir, ¿no? Si es posible vivir una vida filosófica, si es posible algo así. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es cuál es el sentido vital de la filosofía. Y para responder a esta pregunta, pues primero tenemos que analizar cuál es la estructura y la génesis de la forma de vida en general, que es la vida cotidiana. Por eso a Heidegger le interesaba tanto describir la cotidianidad, no por nada, sino porque quería saber cómo de ahí surge la filosofía, ¿no? Entonces, como decimos, esto también hay que pensarlo desde el punto de vista de la ciencia y del arte. ¿Cómo es posible que la ciencia y el arte surjan de la vida cotidiana? Eso también es una cuestión muy importante. Porque es posible que encontremos analogías entre la ciencia y la filosofía de su surgimiento y separación de la vida cotidiana. Bueno,
¿Cómo se origina la vida filosófica a partir de la vida cotidiana que habitualmente vivimos? ¿Cómo se independiza o diferencia la filosofía de las ciencias o las cosmovisiones? ¿Qué caracteres filosóficos contemporáneos o históricos recogen el sentido de la vida filosófica? Todo este tipo de preguntas son las que se está haciendo Heidegger, ¿no? Está pensando. Entonces Heidegger viene a decir, la vida filosófica surge de la vida cotidiana. Eso no hay más remedio, porque todo viene de ahí, ¿no? Y a través de un movimiento de motivaciones y tendencias, surge la filosofía como forma de vida. Entonces, ¿por qué surge? ¿No? ¿O cómo aparece la vida filosófica? ¿Cuál es el motivo o cuál es aquello que permite romper con la experiencia cotidiana y hace irrumpir la vida filosófica? O sea, ¿cuál es la experiencia fundamental que permite la aparición de la vida filosófica? La respuesta es que el motivo para Heidegger, el motivo que hace aparecer la vida filosófica es lo histórico o la historicidad. O mejor dicho, la inquietud frente a lo histórico. Esto es lo que dice Heidegger al principio de sus seminarios. ¿Cómo tenemos que entender lo histórico, vale? Bueno, pues el propio Heidegger dice que hay distintos contextos en los que podemos hablar de historia o de lo histórico. Por ejemplo, pone el ejemplo da 6 acepciones de lo histórico, ¿eh? Los voy a resumir. La primera acepción es cuando dice Jaimito estudia historia en el colegio, ¿no? La historia universal es una forma de aparecer de lo histórico. También se puede decir Jaimito estudia la historia de la rueda, porque está haciendo un trabajo acerca de la rueda y su aparición histórica y cómo se ha ido transformando y moviendo y modificando hasta la rueda a día de hoy. Luego Jaimito puede decir que sabe que la historia es maestra de vida, ¿no? Porque puede entender la historia como un modo de aprender del pasado para mejorar el futuro, etc. Y luego también puede decir, Jaimito sabe que los Estados Unidos son un pueblo sin historia, porque no tienen un horizonte de sentido que des precisamente correlato al presente, es decir, que no tienen una tradición histórica. Los Estados Unidos no tienen a Grecia, ni tienen a Roma, ni tienen un pasado histórico de reyes visigodos, ni de una serie histórica de conquistas, bla, 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 como lo tienen los países occidentales, ¿no? Por eso se dice que, por ejemplo, una tribu es un pueblo sin historia, no tienen tradición. Bien. Pero todas estas acepciones no le interesan a Heidegger, dice que son muy importantes, pero no son las que nos interesan para hablar de la vida filosófica. Las dos acepciones que da Heidegger y que atienden al sentido originario de la historicidad sería cuando decimos Jaimito tiene una triste historia, ahí es cuando el histórico aparece como vida filosófica, y Jaimito sufrió una historia terrible, ¿no? O sea, cuando nos referimos a lo histórico en cuanto atiende a la propia existencia de nosotros, nuestra existencia, que es la que está en juego en cada momento, ahí es donde aparece la idea de la vida filosófica. Cuando uno se cuestiona su propia historia, es decir, su propia vida, entre comillas, de lo que ha vivido hasta ahora, hasta hoy, a lo que vivirá. Bien, esta inquietud del existir, podríamos decir ya, es la motivación fundamental que pone en marcha la vida filosófica. Yo creo que no del mismo modo, pero sí que podríamos establecer analogías de este joven Heidegger, que es del año 20, al Heidegger de Ser y Tiempo, de 7 años después, en 1927, cuando acuña el concepto de angustia en Ser y Tiempo, entendida como la ruptura con la familiaridad o la comprensibilidad que inunda el vivir cotidiano. Es decir, que la vida filosófica se caracterizaría, al contrario que la vida cotidiana, por un extrañamiento o alienación o siniestralidad, ¿no? Como que la vida es siniestra y una incomprensibilidad de la vida, es decir, como una vida ininteligible, inasumible, impensable, inapropiable incluso, frente a la significatividad que tiene el mundo en la vida cotidiana, en el cual nosotros estamos embebidos en el mundo y apenas aparecemos nosotros, sino que aparece un ser que está actuando constantemente y está embebido en el mundo y en las cosas, ¿no?
Como digo, la vida filosófica se caracterizaría por una especie de pérdida absoluta de sentido del ser, que es cada uno en cada caso. Y esta idea de contemplarse a sí mismo como una absoluta falta de sentido es lo que garantiza que tengamos que hacernos cargo definitivamente y auténticamente del sentido de nuestra vida. Porque al no tener sentido somos nosotros el que desde la libertad tenemos que decidir lo que hacer. De ahí un poco el girito, ¿no? Eh, Esto reabre, como digo, la cuestión de la angustia reabre la pregunta por el sentido del ser. Yo soy eso que se pregunta por sí mismo o al cual le incumbe el ser que soy en cada caso, el mío, ¿no? Un vivir o un estar siendo que es finito y que se hace cargo de su propia vida finita también. La vida cotidiana se caracterizaría por el cuidado, la sorgue del mundo, que consiste en un saber a qué atenerse, estar involucrado por, estar implicado en, etcétera. Mientras que la vida filosófica se caracteriza por una preocupación, no un cuidado, una ocupación, sino una preocupación de cada cual por su propio estar siendo, ¿no? Por su propia vida. Eh, y poco más. Hasta aquí. No hace falta profundizar más ni decir nada más. Para más información, yo remito a la conferencia que da Francisco de Lara, por si están interesados en seguir profundizando y en un vocabulario mucho más técnico, etcétera, y súper bien explicado. Así que nada. Y luego, si quieren, pues otros autores que trabajen este tema de la angustia, pues tenemos a Sartre en El ser y la nada, por ejemplo, donde pues da un enfoque algo distinto a la angustia heideggeriana, pero partiendo de ella. Y luego, pues Albert Camus, también en El mito de Sísifo, pues trabaja esta cuestión del sentido de la vida, etcétera, como experiencia fundamental del filosofar. Y otro autor que podríamos nombrar es Kierkegaard, en el concepto de ironía, aunque ese autor yo lo dejaría para el invierno de la vida, ¿no? Para la vejez, ¿no? Cuando ya nos jubilemos leeremos a Kierkegaard, como quien dice. Hasta entonces no es necesario. Hasta entonces leamos a Hume y leamos a gente de bien, gente sana, que no nos dé preocupaciones antes de tiempo, vamos a decirlo así. Pero bueno, es un autor que también tiene que estar ahí y que de algún modo hay que trabajarlo, ¿no? Y ya está. Hasta aquí la cuestión de las experiencias que nos llevarían a hablar de una vida filosófica. Ahora cabría hablar de concepciones de la filosofía, pero la verdad es que estoy bastante cansado, así que las puedo nombrar, podéis decidir lo que queráis, pero por mi parte ya he cumplido. Creo que este tema tampoco tiene mucha más complicación, creo que se pueden trabajar distintos autores, se puede nombrar un poquito de cada uno y puedes cumplir bastante bien. Es un tema muy asequible. Yo le recomendaría cogerlo el día del examen de las oposiciones, porque es bastante agradecido en general. Me alegro de cómo lo has planteado. Bueno, que ya sabía cómo lo ibas a plantear, ¿no? Pero que te has centrado en la experiencia y no en las concepciones, efectivamente. Dándole, aunque en el título se pueda plantear, como has dicho, que están unidas o que da a ver que pueden tener parecidos, es, yo creo, lo complicado, donde la gente tiene que, o se nota más un manejo de la filosofía, ya que las experiencias filosóficas, sobre todo en este último sentido, pues lo que sería la experiencia filosófica dentro de un marco heideggeriano y la importancia que tiene, dado que es pues la base de cualquier análisis, el marco preontológico es la base de cualquier forma correcta correcta, ¿no? De cualquier comprensión del mundo, pues en el fondo está vinculando o está planteándote también la necesidad de entender que la filosofía se da en una situación concreta, en una situación en la que no funciona de alguna manera, o en la que tu vivir la vida no es el discurrir que te esté funcionando, no te está sirviendo, no está sucediendo, por así decirlo. Se puede romper por muchas maneras, ¿no? Decía un psiquiatra
que, bueno, psiquiatra contó un caso concreto en el que el mundo se desmoronó, es decir, la impropiedad dejó de funcionar y la persona se vio a sí mismo y empezó a dudar de todo, tanto que le llevó a la locura, cosa que esperemos que no suceda a nadie de los que ven el podcast, cuando le quitaron un diente. Le sacaron una muela a una persona que era rica, completamente rica, no tenía ningún tipo de problema, se había jubilado ya, 67 años, varios hijos, no tenía ningún problema en su vida y ya le tocaba disfrutar su vida. Le quitaron una muela porque tenía caries y ahí se dio cuenta, o bueno, ahí se le cayó el mundo, ¿no? Se le cayó el mundo encima literalmente. Dejó de vivir, se dio la vuelta hacia la vida que estaba viendo y entonces ya no pudo salir de eso. Es buena, el dolor de muelas, ¿eh? Hostia, qué duro, ¿no? O sea, que no es que se volviesen locos, ¿no? Sino que se plantean Bueno, su vida. sí, esa era la teoría que daba el psiquiatra, que era de la Dasein, vamos, de la psicología del Dasein. Que obviamente pues habría más maneras de entenderlo, ¿no? Se podría, pues igual sí que había algún trauma originario en su infancia relacionado con su madre y su padre, pero también se puede entender de otra manera. Sí, los psicoanalistas enseguida le buscan alegorías al diente. Pero, hostia, un dolor de muelas fuerte, cuidado, te hace replantear el sentido de la vida. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para estar con un dolor de muelas? Te cagas. Te quieres morir, ¿eh? Sí, cuidado. sí. Te enfrenta al ser para la muerte. Te pone un dolor de muelas, te pone enfrente el ser para la muerte. Cuidadito. Sí. Igual estamos hablando de la experiencia filosófica por excelencia, ¿eh? Sí, por ahí lo llevaba, ¿no? Porque se daba cuenta de su edad. Fue el darse cuenta de su edad. Ah, bueno, claro. Eso es. Y Claro, cuando claro. de hecho las caries tampoco tienen por qué. Me refiero, pueden darte lo mismo joven que mayor, pero Sí, sí. así lo vinculaba. Pero claro, las concepciones, que es lo que quedaba ahora, es que eso son nombrar, vamos, me refiero, es que eso en Wikipedia las puedes sacar perfectamente, es que no recomendamos que lo haga nadie, pero me refiero que ya no hay gran trabajo filosófico, pues mismamente en el texto, bueno, la conferencia de Husserl sobre la concepción de la historia, sobre la concepción de la filosofía, y la filosofía como filosofía primera, y tienes la idea de concepción del mundo, que, bueno, ¿cuál es el término? Weltanschauung, que sería pues una concepción de la filosofía. Una concepción que ahora se lleva mucho es que la filosofía te permite pensar, o ¿cómo es? ¿Cómo se defiende desde la... Crítico, ¿no? El espíritu, ¿cómo es? Pensamiento crítico, exacto. Eso. El pensamiento crítico. Bueno, pues esa sería también una concepción, ¿no? Aunque esa igual no hay que añadirla. Pero bueno, sí, esa en el fondo tiene un bagaje igual que puede remontarse hasta pues la concepción de la filosofía liberadora propia de la Revolución Francesa y de filósofos como Voltaire, podría ser, por ejemplo. Y más concepciones filosóficas así que tengas apuntadas, no sé si... Sí, bueno, pues se puede hablar, por ejemplo, de la filosofía primera Télica, aristotélica, sí. la ontología. Sí. Podemos hablar de la filosofía como teoría del conocimiento, a través de la crítica de la razón pura de Kant. La idea de razón como crítica, como límites del conocimiento, etcétera. Se puede hablar desde Hegel también, que por cierto Ayuso ha introducido la dialéctica hegeliana en los planes de estudio del bachillerato, no sé si lo sabíais. Así que, pues en este sentido... Perdón. Y la presidenta de Madrid ha introducido la dialéctica hegeliana. Esto es noticia última hora, que nuestros queridos oyentes escucharán 3 o 4 semanas más tarde, pero bueno, eso ellos no lo saben. Ha introducido la dialéctica hegeliana en los estudios de bachillerato y filosofía. Buah, pues me parece un acierto. Sí, a mí también. Quiero decir, primero hay que entenderla para poder explicarla. O sea, yo Ya. ¿sabes? Y claro, para repetir lo que dice el manual, pues, en fin. Se puede hablar de la filosofía de Hegel, ¿no? Como una idea que se piensa a sí misma. Se puede hablar de la idea de filosofía de Nietzsche, que es muy sui generis y suele ser bastante fácil de comprender. Esta crítica a Sócrates, la crítica a la razón, la recuperación de la fuerza, el poder del cuerpo y demás. La idea de la metafísica como el gran error, básicamente, el crepúsculo de los ídolos. Y se puede utilizar la idea de ciencia estricta de Husserl,
Si a alguien le gusta, pues si le gusta la fenomenología, se puede introducir la filosofía, la concepción de la filosofía como ciencia estricta, enfrentada al naturalismo y al historicismo, y que intenta buscar los fundamentos del conocimiento científico en las esencias de la conciencia, si mal no recuerdo. Y se puede hablar de la filosofía como hermenéutica en Gadamer, ya más vinculada a la interpretación de textos, a la idea del círculo hermenéutico, de la idea de los prejuicios por precipitación o por tradición. Por tradición, sí, por tradición. Creo que sí. Y nada, básicamente, a ver, es que hay muchas concepciones de la filosofía, entonces con nombrar 4 o 5 y nombrar al autor principal o a la corriente filosófica principal que lo esté defendiendo, pues hombre, se me ocurre, por ejemplo, también el raciovitalismo de Ortega. Puede hablar de, qué sé yo, pues la propuesta de Gustavo Bueno, por ejemplo, por la filosofía de segundo grado, se puede nombrar como un tipo de concepción de la filosofía. Infinitas, es que vamos, ya. Se puede hablar de la filosofía desde el neopositivismo como una especie de intento de romper con la metafísica y abrazar la ciencia como la filosofía entendía como un paso hacia la ciencia, ¿no? Desde Comte me parece que fue. Bueno, este tipo de cuestiones, que hay muchas concepciones y cada uno que agarre las que más le gusten y las defienda. Y luego en experiencias lo mismo, realmente, que se agarre las más que sean más cómodas, las que esté más a gusto con los autores y las desarrollen un poquito cada una, dándole un igual trabajo a ambas, y con esto pues, saldría un tema cojonudo. Sí, sí, es un tema muy agradecido, la verdad. Un tema general, que puedes hablar de lo que quieras, entonces... No sé. Perfecto. Pues lo podemos dejar aquí, ¿no? Pues hasta la próxima, ¿no? Perfecto, pues nada. Nada, muchas gracias. Un placer. Y hasta la próxima. Vale, chao. Un saludo. Hasta luego.